Bienvenidos Boardmasters al segundo video de Toti Boardmaster, tu canal de reviews de juegos de mesa. Yo soy Norton y en esta ocasión te traigo el juegazo King of Tokyo, de Richard Garfield, creador del éxito mundial Magic the Gathering, publicado por la compañía Hielo, entre otras. Vio la luz en 2011, es para jugadores de 8 años en adelante y la duración de las partidas es alrededor de 30 minutos. Puede ser de 2 hasta 6 jugadores y ha ganado 25 premios internacionales. Sin duda una joya que no puedes perderte. En King of Tokyo, juega con monstruos mutantes, robots gigantes o extraños alienígenas que están destruyendo Tokio, golpeándose entre sí para convertirse en el único rey de Tokio. Ahora pasemos a los componentes del juego, que son un tablero de Tokio, básico para poder jugar, un mazo de 66 cartas, cubos de energía que sirven para comprar cartas, 6 dados negros, 2 verdes extra, 28 tokens que sirven para alguna carta en particular, 6 tableros de personajes correspondientes a los 6 personajes que hay para seleccionar. Ha llegado el momento de ver la jugabilidad. Al comienzo de cada turno, tira 6 dados negros que pueden mostrar los siguientes 6 símbolos: 1, 2 o 3 puntos de victoria, curación, energía y ataque. En cada uno de hasta 3 lanzamientos sucesivos, elige si quieres conservar o descartar cada dado para ganar puntos de victoria, ganar energía, restaurar vida o atacar a otros jugadores. Que comprendan que Tokio es tu territorio. El jugador más feroz ocupará Tokio, es decir, aquí, y ganará puntos de victoria adicionales por entrar un punto y por mantenerse una ronda, respectivamente 2 puntos. Pero ese jugador no puede curarse y debe enfrentar a todos los demás monstruos solo, lo cual es una gran desventaja. Remata esto con cartas especiales compradas con cubos de energía que tienen un efecto permanente o temporal, como por ejemplo el crecimiento de una segunda cabeza que te otorga un dado extra, que son estos dados verdes. Armadura corporal que tal vez reduzca tu daño. Un rayo nova de la muerte que pueda tener ciertos efectos y más. Sin duda, uno de los juegos más explosivos que te encontrarás. Ok, estamos listos para iniciar la partida. 3 jugadores, empezará la persona que tirando los 6 dados saque una garrita o más de una garrita. En este caso seré yo el que empieza. La idea del juego es tirar los dados hasta 3 veces, en donde se tienen que hacer diferentes combinaciones acorde a lo que queramos. Por ejemplo, se pueden sacar golpes que irán para los otros jugadores, se pueden sacar corazones que nos darán vida en caso que la necesitemos, pero lo más importante es sacar tríos, es decir, se pueden sumar puntos de victoria por cada 3. Número 3 que tengamos, se sumarán 3 puntos, o pueden ser 2, serán 2 puntos, o pueden ser 3 unos y será 1 punto. Por cada adicional que salga, es decir, en este caso siendo 3, si se saca un adicional extra, se sumarán 3 más 1, 4 puntos. Si se sacara otro 3, pues serían 5 puntos y así consecutivamente. Al iniciar mi turno, yo puedo tirar 3 veces, pero quiero aclarar que no puedo atacar a nadie, ya que todos estamos afuera. La mecánica para atacar es, cuando alguien está dentro de Tokio, la gente de afuera atacará al de adentro, cada uno en su turno. Pero el que está adentro, en su turno, si saco por ejemplo 4 garras, yo estaré haciendo de daño
4 a cada jugador. Pero hay desventajas. El estar en Tokio significa que no puedo subirme vida, pero al entrar a Tokio se me da un punto de victoria adicional. Por lo tanto, en este ejemplo, si yo estuviera en Tokio, o si quieren verlo así, termina mi turno, saqué garritas, no me sirven porque todos estamos afuera, saqué 3 unos, por lo tanto me subo un punto de victoria, y saqué un cubo de energía, el cual recojo. No puedo comprar nada, ya que todos tienen costos muy altos, 6, 7, 3. Por lo tanto, ese sería el fin de mi turno. Entro a Tokio, me subiría un punto de victoria adicional, porque así lo dice el juego, y seguiría el turno del siguiente jugador. Si el jugador sacara 3 garritas, ese daño va a ir solo para mí. Es decir, este jugador no se verá afectado, ya que los dos están afuera. De la misma manera, si el jugador número 3 sacara 3 garritas, ese daño me lo haría yo. 3 y 3 son 6. Tengo un total de 10 vidas. Menos 6 estaría en 4. Es mucho el daño que se hace. Lo que puedo hacer es cuando el jugador número 2 saca 3 garras y termina su turno, yo decido salir de Tokio porque no quiero arriesgarme, y entonces este jugador, porque sigue siendo su turno, sería el que estaría entrando. Se subiría a un punto de victoria y sería el turno del nuevo jugador. Entonces, ahora este jugador va a afectar solamente al de adentro. Yo ya estoy afuera y por lo tanto no me veré afectado. Los cubos de energía son muy importantes para comprar cartas. Como pueden ver, esta es una carta que se desecha. Me da más 2 puntos de victoria y me da más 3 corazones si es que lo necesitara, por un costo de 6. Esta carta, por ejemplo, cuesta 7 y dice que todos los jugadores perderán 5 puntos de victoria. Es decir, hay miles de diferentes combinaciones, hay dados extra que solamente la persona que tenga esa carta podrá utilizar, entonces ya no tendrá 6 dados, ya tendrá 7 dados. Y así consecutivamente. El objetivo del juego, como ya lo aclaré, es básicamente juntar 20 puntos de victoria o matar a los otros jugadores y quedar como único rey de Tokio. Por último, solo quisiera aclararles que la parte adicional hay 2 puntos de victoria extra que se dan cada vez que un jugador llegue a su turno estando en Tokio. Por lo tanto, si sobrevive a este jugador y sobrevive a mí, en su turno, lo primero que él hará será cobrar 2 puntos de victoria, y ahora sí tirará, se hará el efecto de los dados, podrá comprar cartas y terminará su turno. Por último, la persona que empieza en Tokio tiene que terminar en Tokio. No puedes hacer tu tirada y al final del turno decir me voy de Tokio. La regla dice claramente, una vez que recibes daño estando en Tokio, es cuando puedes decidir salir de Tokio, a menos que tuvieras una carta que te diera algún privilegio en donde pudieras salir de Tokio. No puedes subirte vida, entonces por lo tanto es mucha estrategia, muy equilibrado, es un juego de muchos golpes, de mucha estrategia, de saber cómo sobrevivir, de comprar cartas. Es decir, esto fue King of Tokyo. En mi escala de qué tan buen juego es, del 1 al 10 le doy un 9, debido a su dinámica, variedad de opciones y posibilidades. Créeme que te sorprenderá. Y en la escala de qué dificultad tiene, yo le doy un 3, debido a que es muy práctico y sencillo, fácil de aprender y enseñar. Es ideal para nuevos jugadores o principiantes, aunque favorito de muchos veteranos. Y con esto nuevamente hemos llegado al final del video, espero te haya gustado, pero ahora ya sabes jugar King of Tokyo. Déjame tus comentarios, los cuales son muy importantes para mí.
No se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que publico semanalmente. Mis redes sociales, TikTok, TotiBoard, Instagram, TotiBoardMaster, y recuerda, un verdadero Boardmaster no es aquel que solo gana, es aquel que aprende, enseña, convive, pero sobre todo se divierte y ríe. Hasta la próxima.